Hola, hola. Hola Cristian, ¿Cómo estás, Luis? bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí estamos. Yo no me veo, ahí sí. Ahí sí, pues absolutamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha estado tu queda en casa? Bien aquí, tranquilo ya, Sí, puta, ansioso ya en realidad hecho de menos verano. me parece. ¿Te está creciendo la barba? Sí, de nuevo, sí, ya para la próxima me la afecto. No, te queda bien. Déjatela así. ¿Ya? Vamos a ¿Tú esperar. también estás medio, Sí, medio no, sí, gordo? me la dejé 2, 3 días crecer. ¿Ya? Ya, Pero no, no más que eso, porque la verdad que después ya me molesta. Entonces, no sé, a mí igual también me empieza a molestar. Sí. claro, ¿ya? Así que eso. Hoy el otro día vi un asalto ahí, ¿está ahí en primera fila o no? Absolutamente. Sí, me acordé porque ese video lo grabaron de tu departamento, ¿no? Del departamento. Sí. ¿Qué tal, Sí, Guido? está recién conectándose parece. Sí, Sí, yo me acordé de ti y dije que estaba más o menos en el mismo ángulo del clip porque te veía el tema de la piscina. Yo dije ahí, exactamente. ¿Qué tal, hola amigo? ¿Cómo Guido. estás, Guido? ¿Todo bien? Yo estoy con música de fondo todavía esperándolo a ustedes. No te escuchamos, Guido. Ya, vamos a empezar en beneficio del tiempo, amigo. Ya, vamos a detener la música y vamos a empezar la presentación que corresponde al día de hoy. Es una presentación bastante interesante, bastante buena, la verdad. Eh, Me sirvió para nuevamente retomar información que no la tenía a mano nuevamente presente. Así que eso, más que nada, aprender nuevamente de algunos temas que son bastante interesantes. ¿Ya? Yo de hecho una de las cosas que más le temo en el buceo es al tema de la narcosis, quizás por lo desconocido que pueda resultar. Bueno, hoy día va a quedarte un poquito más tranquilo, entonces, por último, yo creo con las materias que vamos a ver, ya porque van a ser bastante interesantes poder ver todo lo que tiene que ver con, eh, con la narcosis en sí y que hace que uno aprenda absolutamente estas materias que de repente no las maneja. Exactamente. ¿Ya? Ya. Vamos a empezar entonces. Ahí está, ver la sala de espera. Hay 2 personas en espera. No sé por qué no entran. Tenés que darle tú, parece, el ingreso, ¿no? No, porque está Bueno, sin clave. Admitir a la Susana y admitir a Cristian Miranda. Ahí están. ahí sí. Ahí se incorporó Cristian. Y ahí se incorporó también, me imagino. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Listo, Cristian, Buenas tardes. buenas Buenas tardes. tardes. ¿Ya? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chiquillas? ¿Y Bien, tú? pues bien, bien. ¿Te mejoraste, Cristian Miranda, no? Sí, Tío, sí, más o menos. Tengo gastritis. puta, el O otro sea, día tengo tenía amigdalitis, reflujo. weón. Como tengo reflujo. Ya.
Ya, vamos a comenzar entonces la presentación porque en beneficio del tiempo ya llevamos 5 minutos esperando a las demás personas, ¿ya? Y creo que van a ser bastante interesantes las materias que vamos a ver hoy día, ¿ya? El video que ahora vamos a, o sea, no el video, la presentación que vamos a ver a continuación, tiene que ver con la narcosis, ¿ya? La narcosis es un tema que está relacionado con el nitrógeno, amigos míos, ¿ya? Primero que nada. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, normalmente nosotros estamos respirando nitrógeno, ¿ya? Entonces tenemos que aclarar o saber específicamente que nosotros respiramos nitrógeno y oxígeno, redondeando en un 78% de nitrógeno y un 20,9% de oxígeno, y un 0,03% de dióxido de carbono, un 0,17% de otros gases que en este caso es lo que respiramos. La pregunta importante que nos nace, bueno, pero ¿por qué entonces para qué se ocupa? El nitrógeno, ¿ya? La verdad que el nitrógeno es un gas inerte primero que nada, que no siendo considerado un gas respiratorio, contiene una función bastante importante en el metabolismo celular, ¿ya? Para el buceo en general no se considera importante. Sin embargo, es conveniente hacer ver de que este nitrógeno que estamos respirando hace que a una cierta profundidad provoque algunos problemas en nosotros bajo el agua, ¿ya? Como ya les mencionaba, nosotros habitualmente lo que respiramos bajo el agua es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Y el nitrógeno específicamente, que aunque se dice que no sirve para mucho, sirve para hacer un proceso bastante importante de metabolismo de los demás gases, ¿ya? Por lo tanto, es bastante importante el nitrógeno en sí dentro del cuerpo, ¿ya? Como ya estábamos viendo, que en este caso el 0,8% ATA corresponden a nitrógeno, y si recordamos la ley de Henry, la disolución de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión de este gas en la superficie del líquido. O sea, el nitrógeno se disuelve en la sangre a través de nuestros alvéolos pulmonares hasta alcanzar el equilibrio de presiones de 0,8 ATA, perdón, lo que equivale a una determinada presencia molar o el número de moléculas por unidad de volumen en la sangre. Hasta aquí todos estamos bien. Si se dan cuenta, el nitrógeno lo que nos ayuda es hacer una disolución en la sangre, ¿ya?, de estos gases que estamos respirando. Pero, ¿qué ocurre cuando nos ponemos a bucear o cuando descendemos? La presión normobárica, que en superficie el nitrógeno no provoca ningún efecto, como sabemos, pero a medida que descendemos aumenta la presión del entorno. Por lo tanto, aumenta la presión de los gases que respiramos, algo imprescindible para poder respirar bajo mayor presión. Por lo tanto, aumenta la presión parcial de cada uno de los gases que componen la mezcla respiratoria, que en este caso es el aire. Por lo tanto, nuestros alveoles pulmonares, por consiguiente, por medio de la difusión gaseosa, también en nuestra sangre. ¿Vamos entendiendo? Hasta ahí va haciendo que el nitrógeno haga que se disuelva en la sangre los distintos gases que estamos respirando, ¿ya? Pero en la medida que va aumentando la presión por profundidad, va aumentando también la presión en estos gases. Ahora, toca recordar que la ley de Dalton adquiere conciencia de cada uno de los gases que componen la mezcla que ejerce su presión parcial, siendo la presión total la suma de sus presiones parciales. También toca recordar que la presión se incrementa cuando buceamos a razón de una ATA,
o sea, cada 10 metros de profundidad. Por lo tanto, cuando estemos a 15 metros, por ejemplo, estaremos sometidos a una presión de 2,5 atá, una ata de superficie y 1,5 atá de la columna de agua, y estos datos son los siguientes, son suponiendo la inmersión del nivel del mar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Esto significa que la presión parcial del nitrógeno que respiramos será, por ejemplo, de el equivalente en este caso a 10 metros. ¿Ya? Al estar a 10 metros, ¿ya? De 1,6 atá, yo hago la multiplicación de 0,8, que es el nitrógeno, por 2, va a dar 1,6. ¿Ya? A 23 metros, ¿ya? 2,64, esto quiere decir de que yo voy a estar 0,8, que es el nitrógeno, por 3,3, que son las atas de los metros, voy a estar a 2,64 atmósferas de presión. Y a 40 metros, 4 atas, es 0,8 por 5 atmósferas, que son a 40 metros, lo que se traduce en mayor presión parcial del nitrógeno en nuestro plasma. Nuestra sangre y por lo tanto mayor presencia molecular. ¿Ya? Para que lo vayamos teniendo claro entonces, en la medida que nosotros vayamos bajando, va a ir aumentando no solamente la presión sobre nosotros, en este caso que nosotros hablamos sobre los espacios vacíos que vienen a ser el espacio de la máscara o los pulmones. También va viendo afectado el consumo que tenemos de aire y el consumo en este caso de nitrógeno asociado en la disolución de los gases a través de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entiendo, Cristian, entonces que el nitrógeno en superficie tiene 0,8 de presión. En este caso el 80% de lo que estamos respirando. Ya. Ah, Y, ya. y un 20% de oxígeno. ¿Ya? Ya. Por si acaso. Entonces, nos va a afectar en la medida que nosotros vayamos bajando a profundidad, porque va a ir afectando la disolución de los gases. Bueno, aquí lo voy a ir explicando. ¿Qué nos podría importar todo esto entonces? Te puedes preguntar entonces, al fin y al cabo, la gente bucea y mucho, pero no les pasa nada. Terminan de bucear y están tranquilos e incluso satisfechos. La verdad resulta que si eres un buceador y si te importa, la narcosis es una de las principales causas por las cuales las legislaciones limitan el buceo recreativo a 40 metros. Esa es la principal razón. También porque las organizaciones internacionales adoptan este límite para sus certificaciones recreativas. E incluso también una de las principales causas por las que se ha difundido el uso del nitrox como mezcla respiratoria, que no vamos a entrar en detalles sobre las paradas descompresivas y estas cosas. Además, los seguros de buceo pueden y suelen no cubrir los accidentes de profundidades mayores a 40 metros. Resulta que una elevada presión parcial de nitrógeno, elevada presencia molar, por lo tanto, provoca efectos narcóticos en el sistema nervioso. Estos efectos varían de unos a otros individuos, así como la presión del nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno, a la que se presentan, siendo incluso variables en un mismo individuo, de un día a otro, o en el mismo día, por lo que los datos de la presión parcial que ofreceremos serán una orientación para la medida de los buceadores o las inmersiones. Los efectos narcóticos son más y más importantes a medida que la presión aumenta. Es decir, a medida que descendemos, ya que aumenta la presión de la mezcla respiratoria y por lo tanto la presión parcial del nitrógeno, cuando los efectos narcóticos son tan acusados que ponen en peligro la vida del buceador. Es cuando pasamos a llamarlo borrachera de las profundidades, un término que fue acuñado por Jacques-Yves Cousteau. Para mucha gente nueva, Cousteau es el creador absolutamente del sistema de demanda de los reguladores.
¿ya? Por si alguno de repente ve esta presentación, porque esto está siendo grabado, si ve esta presentación, yo le aconsejo estudiar quién fue Jacques Cousteau. Ok, prosigamos. ¿El nitrógeno es el verdadero causante? La respuesta es sí, sin duda. Ahora, eso no quiere decir que otros gases no provoquen efectos narcóticos, pero no los respiramos. Los gases llamados respiratorios son el oxígeno y el dióxido de carbono, pero son muy poco activos químicamente, lo que impide que estén presentes libres en el organismo en cantidad. Ya se combinan de inmediato en nuestro metabolismo celular. El oxígeno lo consumimos y el anhídrido carbónico lo producimos. El dióxido de carbono lo producimos, ¿ya? Teóricamente, ambos tienen potencial narcótico, pero es ridículo hablar de eso porque un incremento importante de la presión en estos gases en nuestro organismo es incompatible con la vida. ¿Cómo se produce la narcosis? La explicación somera y resumida del mecanismo de producción de la narcosis, diremos que el nitrógeno tiene un elevado coeficiente de solubilidad, agua-grasa, por lo que en contacto con la membrana lipídica de las neuronas se disuelve en la misma, provocando su engrosamiento e incremento en el flujo de los iones de sodio y cloro. El lugar de acción preferente es el sistema nervioso central, el cerebro, que es un órgano muy irrigado y las células nerviosas son células grasas por excelencia. El efecto narcótico se produce en la sinapsis, que son los contactos nerviosos entre las neuronas. El mecanismo es una interferencia entre los procesos electroquímicos necesarios para el intercambio de potencial eléctrico entre los botones sinápticos, debido a la variación introducida por el nitrógeno en el potencial de membrana y la consiguiente alteración del normal potencial de iones de sodio y cloro, potasio. A ambos lados de la membrana, este mecanismo de acción explica muy bien el hecho de que al disminuir la presión se restablezca el correcto intercambio iónico en la sinapsis, por lo que el efecto anestésico desaparece. Aquí tenemos una terminación de una neurona, ¿ya? Donde se hace el intercambio, ¿ya? Donde se va produciendo esa sinapsis. Hay algunas otras teorías sobre el mecanismo de producción de la narcosis, incluso algunas peregrinas o perdidas, pero este resumen es el más aceptado y el que más satisface este fenómeno. El fenómeno descrito es un fenómeno físico, no químico, por lo que no hay posibilidad de sustraerse al mismo, ni hay medicamentos o comportamientos que eviten su producción. Vamos a hablar más adelante de factores que predisponen o potenciadores que agravan la situación o provocan la aparición de síntomas a menor cota. No hablaremos de factores atenuantes por no ser rigurosamente ciertos. Aunque la eliminación de un factor potenciador, como por ejemplo la inexperiencia, podría ser considerado como un factor atenuante, consideración ciertamente discutible. Síntomas de la narcosis. Aunque la narcosis y la borrachera son lo mismo, como hemos dicho, creo que sí es conveniente volver a separar los fenómenos para describir los síntomas, por lo que ahora relacionaremos los relativos a narcosis, hablando de profundidades menores y síntomas que no ponen en peligro la vida del buceador. Describiremos los efectos de narcóticos del nitrógeno a menor profundidad hasta los 40 metros, aproximadamente, insistiendo que son profundidades de referencia, pues los síntomas pueden variar de un buceador a otro, incluso de un buceador de un momento a otro. Por ilustrar un ejemplo,
El que un buceador experimente un determinado síntoma, por ejemplo, a 35 metros, no significa que siempre va a experimentar ese síntoma a esa profundidad. Es posible que al día siguiente no lo experimente, ya a 40 metros, y que al otro día sí. Esa variabilidad me obliga ahora a hablar de los efectos, pero sin concretar la profundidad, para evitar la precisión en algo que no la tiene. El cerebro es tan complejo que son muchos los factores intervinientes lo que introduce tales variables. Lo que sí vamos a hacer es presentar los síntomas de menor a mayor profundidad. Ante todo, debemos saber que los síntomas más tenues son detectables a profundidades tan someras como a los 15 metros, profundidad a la que bajan los buceadores casi desde sus inicios como practicantes. Lo primero que se sufre, los síntomas, es la pérdida del pensamiento abstracto complejo. Esta pérdida se sufre a muy baja cota. Como ejemplo, el buceador necesita leer el reloj para saber qué hora es. No es suficiente un fugaz vistazo. O sea, lo tiene que mirar con más detalle, ya como tragar un poco la idea. Otro síntoma es la incapacidad para la multiatención. El buceador no puede prestar atención a varias tareas simultáneamente, sino de a una. La capacidad de velocidad de cambio de atención de una a otra disminuye con la profundidad. Ya a mayor profundidad, a partir de unos 30 metros, pueden ocurrir sensación de ligereza mental, aumento de la confianza en sí mismo, pérdida de la capacidad para el razonamiento fino y euforia discreta o sensación de encontrarse bien. Hasta aquí son síntomas que vamos a llamar de narcosis, pero no de borrachera, pues no implican una pérdida de control tan grave. A medida que los síntomas se agravan, porque permanezcamos en esa profundidad de riesgo o bien porque descendemos más, los síntomas merecen estar en una descripción aparte por tratarse de estados que comprometen seriamente la seguridad del buceador y por lo tanto su vida. Lo siento mucho por todos nosotros, pero no existe la prevención. La única forma de evitar el fenómeno de la narcosis es no bucear, algo que no vamos a hacer, obviamente. Pero esto es lo que no queremos, por lo que debemos recordar que estamos expuestos a los síntomas graves a partir de los 30 metros y con mayor razón los 40 metros. Y que no hay trucos para detectar la narcosis, ya que lo primero que se pierde es la capacidad de razonamiento fino y de autocrítica. El buceador puede estar realizando una tarea mal y creer que lo está haciendo bien. Y escribe en una tablilla, su escritura es tosca y desmesurada, pero él no se percata o cree que no está escribiendo de una forma cómoda. ¿Ya? Factores que predisponen de la narcosis. Se ha comprobado estadísticamente que un individuo delgado está más predispuesto a la narcosis que una persona gruesa. Una persona de temperamento nervioso también estará más predispuesta que una persona de temperamento tranquilo. Así como el estrés, la vida agitada o desordenada suponen un factor predisponente para la narcosis. Estos factores, grueso delgado, nervioso sereno, etc., son predisponentes no determinantes, por lo que no puede afirmarse que la persona con factores predisponentes vaya a sufrir la narcosis antes que otra en cualquier inmersión. Hay otros factores que son sin duda predisponentes, aunque mejor cabría calificarlos como potenciadores de la narcosis, que son la ingesta de alcohol, iniciar la inmersión con temor o aprensión, o el simple hecho de no encontrarse bien, por supuesto. También la descompensación respiratoria, por respiración acelerada, por bloquear la respiración, por esfuerzo muscular, por estrés o por miedo. Fenómenos que aumentan la producción de anhídrido carbónico, de dióxido de carbónico y por lo tanto su tasa.
Se ha comprobado que una mayor tasa de dióxido de carbono, lo que se traduce en alteraciones bioquímicas, contribuye de forma poderosa a acentuar la narcosis, muy probablemente por las alteraciones nerviosas que provoca tal incremento, ya que el dióxido de carbono es una de las principales responsables de la regulación de nuestro equilibrio ácido-básico, lo que incide directamente en nuestra regulación nerviosa. El mecanismo es demasiado técnico, por lo que no tiene cabida aquí, pero basta saber que un incremento del dióxido de carbono provoca, entre otras consecuencias, alteración nerviosa. Es la principal razón por la que debemos actuar siempre despacio y con calma. Si tenemos que acudir a auxiliar a un compañero afectado por la narcosis, ya que estamos a la misma profundidad, luego a la misma presión, por lo que el esfuerzo o el estrés nos afectarán negativamente. Amigos, dudas, consultas. Deben haber hartas dudas, hartas consultas. ¿No? No hay dudas, no hay consultas. Oh, clarito. Está clarito. Súper fácil la materia, ¿eh? Súper fácil. ¿Sí? Bueno, para que vean, pues es importante de alguna forma ver estas materias y poder de alguna forma entender un poco la situación. Igual hay que hacerle un repaso a eso. Bueno, mandaste el material ahí para leerlo porque igual hay algunos términos más complejos que uno pensaría que podría ser un tema químico, pero igual ahí especifica que es físico. Sí, es importante que tiene que ver con lo que en el fondo nosotros estamos pasando o lo que estamos viviendo, la verdad. Y va a determinarse mucho estar bajo el agua, estar nervioso o no, o estar respirando rápido o lento, ¿ya? Y eso hace que se produzca esta disolución de los gases y esta diferencia de que uno se pueda marear o no. Ustedes, no sé si aún no lo han visto porque no han estado en el nivel, pero habitualmente la forma de ver, digamos, la narcosis, yo bajo con una pizarra en donde cada uno de los alumnos realiza las 4 operaciones, ¿ya? Y las realiza arriba del bote, sin ningún problema, ¿ya? Bajo también con una cuerda y le pido que haga un nudo, el que más conozca, ¿ya? Cosa muy sencilla. Yo lo llevo a una cierta profundidad, lo hago que habitualmente se saque las aletas, corra un espacio bajo el agua, luego inmediatamente lo hago que se ponga las aletas y le paso la pizarra para que resuelva los mismos ejercicios que había hecho en superficie. ¿Ya? Lo guardo la pizarra, le pido que habitualmente también haga el nudo que hacía en superficie. ¿Ya? Son tareas puntuales. Todas esas cosas las analizamos, las vemos, dejamos el nudo como está, guardadito, dejamos los resultados de la pizarra y de ahí empezamos nuevamente a descender, o sea, empezamos a subir en profundidad y obviamente si había algún grado de narcosis se disminuye o se quita y se termina siendo un buceo recreativo. Después en el bote se analiza justamente cómo se sintió en ese ejercicio, vemos los resultados de la pizarra que habitualmente no coinciden, ¿ya? Y eso que estoy hablando... ¿A qué profundidad? Normalmente No, en 40 metros. ya. Normalmente en 40 metros. Y normalmente son 3 más 7, 5 menos 2, una división de 4 dividido por 4, o 5 dividido por 2, ¿ya? Y finalmente una multiplicación y una división. Cosas que son bastante sencillas de la tabla básica. Ya no son ejercicios complicados.
Dentro de las ideas que he visto, voy a empezar a aplicar un nuevo ejercicio que es hacer operaciones, pero escribiendo los números, ¿ya? 4, lo voy a escribir en la pizarra, abajo voy a colocar un número, 7, y que me dé el resultado escrito, ¿ya? 4 más 7, en este caso son 11, colocar 11 escrito, ¿ya? Que es una forma de detectarle de que la persona no estaba absolutamente en sus cabales para poder hacer esos ejercicios, ¿ya? Ahora, el sacarse la aleta y correr es uno de los ejercicios que se puede hacer. Hay gente que de repente dice, no, no me quiero sacar la aleta, me da un poco de susto. No importa. Que no se saque la aleta, entonces lo hago que normalmente vaya hasta un punto determinado, toque alguna piedra, alguna roca, y vuelva, pero en la forma más rápida posible, ¿ya? Porque justamente el movimiento a esa profundidad es que uno lo debe hacer más lento, para no agitarse, ¿ya? Por eso que lo que busco es que realmente se narcotice, ¿ya? Y que realmente vea los efectos directos en el cuerpo. Hay personas que se dan cuenta ellos mismos que se ponen, por ejemplo, de cabeza a hacerme los ejercicios y uno dice, si no te das cuenta es porque estáis bien narcotizados. Hay otras personas que rabean mucho porque no pueden hacer el nudo, ¿ya? Y es porque están narcotizados y se dan cuenta y alcanzan a darse cuenta al volver de que realmente se narcotizaron, se dieron cuenta, y eso es importante, ¿eh? Ir conociendo la narcosis e ir sabiendo de que yo tengo que detener, ¿ya? Yo creo que una de las menciones que se hace, que se empieza de repente a notar desde los 15 metros, ¿ya? Es que yo creo que ya le ha pasado a todos ustedes que de repente estoy buceando, voy acelerado hasta una parte y como que digo, estoy medio acelerado. Por lo tanto me detengo y me empiezo a relajar. Y empiezo a descansar, empiezo a bajar un poco las revoluciones, ¿ya? O a lo mejor en algunos casos de repente, que yo lo he hecho también en 15 metros, en 18 metros, lo hago que muchas veces se den vuelta de carnero. Ahora, vuelta de carnero muchas veces se marean, pero ahí también yo tengo una doble evaluación porque podría ser el oído medio y podría ser la narcosis, ¿ya? Por lo tanto, no lo estoy haciendo como un ejercicio de narcosis porque podría tener un problema al oído medio y se está mareando por eso, ¿ya? Por lo tanto, son ejercicios bastante entretenidos, es bastante bueno, ¿ya? Cada persona realmente reacciona de una forma distinta. Es bueno que sí el compañero se dé cuenta cuando la persona está haciendo cosas incongruentes. Por lo tanto, eso es una cosa importante. Si veo que mi compañero está haciendo cosas incongruentes, no tengo que ir a toda velocidad a salvarlo, sino que tengo que ir suavemente y respirando lo más relajadamente posible para no narcotizarme yo, porque lo más probable es que si a los dos narcosis, ya a los dos les da por perseguir pececitos, hasta ahí llegaron esos buzos. ¿Ya? Profe, ¿y eso, el riesgo de la vida o el riesgo de algún tema delicado, es por tiempo ahí? Pues, bueno, un poquito tiempo uno se puede provocar un problema grande. Bueno, lo que veíamos era de que yo no te puedo decir, ni nadie te puede decir, te va a dar narcosis a una cierta profundidad o te va a dar narcosis después de cierto tiempo, ¿ya? Porque la verdad va a determinarse por tu cuerpo, cómo se adapta tu cuerpo, cómo pasaste la noche, si estás más nervioso, si estás estresado, una serie de variables. Pero ¿Ya? cuando yo ya estoy narcotizado, ¿hay algún tiempo que uno dice, oye, ya si pasáis 3 minutos en esta condición, podéis estar frito? No, porque sucede que hay una narcosis donde uno permite darse cuenta que está haciendo algunas cosas de incongruencia, tiene todavía un poco de lucidez y se calma y las deja de hacer o disminuye en profundidad, ¿ya? Y hay otros en los cuales sencillamente no se da cuenta absolutamente
qué es lo que ocurrió. Un caso puntual que yo en esa oportunidad, y siempre los comento, en una oportunidad fuimos a la Esmeralda, y en la Esmeralda siempre bajan buzos tácticos de seguridad que te acompañan, con bibotella, con harto aire al lado, para ver de que no haya ningún problema. Nosotros estábamos haciendo un documental, así que estábamos filmando. Y de repente vimos que este marino estaba como, algo le estaba pasando, y estaba como llorando, estaba como con mucha pena. ¿Ya? Emocionado. Emocionado absolutamente. Y nosotros lo filmamos, ¿ya? Entonces nosotros como que lo levantamos un poco y nos quitó inmediatamente los brazos encima como, no me toquen, si yo soy un buzo de la Armada, ¿ya? Y después lo conversamos con él en la superficie, le dijimos, es que te vimos que te habías narcotizado, por lo tanto te estábamos un poco ayudando. Entonces él respondió, no, yo soy un buzo de la Armada, yo no me narcotizo, a mí no me pasan esas cosas. Entonces nosotros le dijimos, mira, te vamos a mostrar un pedazo del video, y no lo podía creer. Él nunca se dio cuenta que se había emocionado. Vaya a saber cómo era el nivel de estrés que había tenido, vaya a saber cómo había pasado la noche anterior, montones de variables. A lo mejor él había ido muchas veces, pero en esa oportunidad no estaba en las mejores condiciones y se había narcotizado. Y exceso de confianza también. Exceso de confianza, que es lo que mata a muchos buzos. ¿Ya? Profe, tomando sus palabras de lo que dice usted del tema de antes de realizar un buceo profundo, ¿cierto? ¿Qué factores son los que van a incrementar? Si bien es cierto ustedes que haya trasnochado, ¿cierto? Pero hay factores que pueden incidir más en la narcosis. Bueno, lo que hablábamos en la presentación, que se ha demostrado que va a determinarse un poco estar más flacos o más gruesos, ¿ya? O sea, estar con un estado físico no muy acorde. ¿Ya? Al no estar con un estado físico muy acorde, voy a hacer un ejercicio al cual a lo mejor no voy a estar muy acostumbrado y me voy a pedir mayor ejercicio del que estoy acostumbrado. Por lo tanto, eso me va a llevar a una factibilidad de narcosis, ¿ya? Si yo estoy haciendo algo que realmente no me convence mucho, no estoy muy acorde de que lo pueda realizar o no, que me sienta seguro, y esa inseguridad me va a llevar también a que me pueda narcotizar, ¿ya? Si yo estoy haciéndolo no cómodamente, porque a lo mejor pedí el equipo, no me quedó el equipo cómodo, y estoy haciéndolo en forma inquieta, apresurada, con frío, me va a llevar obviamente también a que me pueda narcotizar más fácilmente. Por lo tanto, siempre es importante, previo a hacer un buceo de por lo menos más allá de los 32, 33, que parte muchas veces la narcosis en sí, se aconseja siempre dormir bien. Se aconseja siempre llegar a tiempo y realizar un buceo con toda tranquilidad, primero en grupo, para ver cómo se realiza todo este evento en grupo y todos se puedan chequear y saber cómo se sintió cada persona en esa profundidad. Y luego realizar estos ejercicios para poderlos conocer, ¿ya? También existe la posibilidad, en forma segura, de que de repente uno pueda ir a una cámara hiperbárica y uno pueda pedir hacer un ejercicio de narcosis y que te puedan bajar a ciertas profundidades para que tú realices algunas operaciones matemáticas. Son absolutamente seguras porque uno está sentado, tranquilo en una cámara hiperbárica y va a hacer ese cuestionario de reacción, digamos, a esa profundidad. ¿Ya? Bueno, yo les quiero agradecer, les recomiendo absolutamente, lean con absolutamente calma los 3 documentos que compartí con ustedes sobre la narcosis y sobre la borrachera y cómo influyen también otros gases en este problema que les pasa a los buzos. Quiero agradecer el tiempo que ustedes han destinado también para estar escuchando esta presentación. La tienen disponible cualquiera de ustedes que me la solicite. ¿Ya?
los dejo invitados para que para la próxima semana, no la próxima semana, para el jueves, que hay otra charla, me manden los temas para que las vayamos preparando con tiempo, ¿ya? Así que bienvenida, Edna. Hacía tiempo que no te veíamos aquí. Gracias, profe. ¿Ya? Y como digo, en Gracias. todas estas cosas, cuídense, quédense en la casa si es que puedan, ¿ya? Y sanitos, hagan los ejercicios también, ¿ah? No se queden solamente comiendo, hagan ejercicios, ¿ya? Chao, profe. Quedando menos de un minuto, me despido de ustedes. Un abrazo a todos, chiquillos. Les deseo lo mejor. Salud, salud para todos. Gracias, profe, por presentar nuestros conocimientos en el área del buceo, porque uno en realidad entre más va aprendiendo y conociendo, se da cuenta que falta mucho que aprender todavía. Así es que gracias por toda la experiencia que usted nos está entregando, su tiempo y los conocimientos. Traspasarlo habla de una muy buena persona, muy buen ser humano. Así que se le agradece mucho. Después vienen los asados. Después vienen los asados. Bueno, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Estén muy bien. Gracias.